Y luego de algunas semanas sin tener su análisis, sin tener su mirada con respecto a lo que va pasando en el país, en la región y en el mundo, le damos nuevamente la bienvenida a nuestro profe, porque como cada lunes retomamos las columnas de este análisis que hacemos de la mano de nuestro profe Eduardo Dalmazo, a quien a esta hora le damos la bienvenida a la radio. Profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día para vos, muy buen día para la audiencia. Todo bien. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo estuvo el viaje? Precioso. Un viaje de esos que no falla nada y que uno lo toma con calma. Soy de recorrer con mi pareja, recorremos calle por calle, lugar por lugar. Buscamos lugares donde vayan los lugareños para olfatear cómo es la forma de vida. Bueno, hermoso, nos salió hermoso. Qué lindo. Profe, ¿se puede saber por dónde estuvo recorriendo y paseando? Sí, arrancamos por París. Fuimos 5 noches en París, que hacía mucho tiempo que con mi mujer no íbamos. Después pasamos a Taormina, que es en Sicilia. En Sicilia estuvimos varios días en Taormina, que es un lugar maravilloso. De ahí pasamos a Catania, una ciudad que se reconstruyó después de un terremoto en el siglo XVIII, XVII, ¿no? 1693. Y todo barroco. Sicilia fue gobernada por los Borbón mucho tiempo, y después pasamos 3 días en Madrid, que yo tengo un gran amigo argentino que vivió hace muchos años allá. Y todo salió bien, Bruno, gracias por la consulta. Un viaje hermoso, la verdad. Vinimos nuevo. Qué lindo, profe, qué lindo. Dicen que uno no es el mismo cuando regresa de un viaje, ¿no? Así que seguramente una hermosa experiencia para poder vivir. Profe, nosotros nos sinceramos, lo extrañamos, sobre todo en un mes que hubo muchísimo movimiento. Yo no sé si usted, profe, en este descanso que tuvo, estuvo siguiendo algo de lo que pasaba o logró desconectarse. Mirá, a ver cómo lo explico. Me desconecté, pero no me desconecté. O sea, soy capaz de gozar todo lo que hago, camino, tomo, comemos, miramos, pero no podía dejar de estar ausente de lo que estaba pasando, ¿no? Es que es difícil, ¿no? Porque es bastante atractivo, ¿no? Lo que va pasando en la República Argentina siempre nos va dando un montón de material para poder ir analizando y pensando. Y me gustaría, profe, que podamos arrancar por ahí. Me gustaría saber cuál es su mirada con respecto a lo que sucedió el pasado 26 de octubre. Si esto que sucedió usted ya lo podía haber anticipado o realmente fue una sorpresa, como sucedió para con varios analistas que, bueno, no vieron venir, ¿no? El triunfo aplastante que tuvo justamente la Libertad Avanza en todo el país. Bueno, en primer lugar te diré, no la vio nadie, menos ellos. Por toda la información que he podido recabar, analizar, comparar, la Libertad Avanza no esperaba ese nivel de votos, y el resto de los, digamos, de los analistas o de distintos dirigentes políticos tampoco. Pero hay una cosa, yo me equivoqué, y vos sabés que soy muy sincero para tu audiencia y para todo. Vos me preguntaste cómo veía las elecciones del 26 de octubre, y yo dije, me acuerdo concretamente, dije, va a perder, pero mucho menos que lo que perdió en septiembre en la provincia de Buenos Aires. Correcto. Y vos me preguntaste por qué, y yo dije, muy simple, ya los intendentes y los dirigentes políticos del conurbano ya han logrado sus objetivos. Entonces, y además esto va a tener una respuesta mayor de la gente que no fue a votar. Bueno, ¿qué pasó? No dimensioné tampoco la respuesta brutal que tuvo una parte de la sociedad para responder a una situación de incertidumbre tal, ¿no? Cualquier persona medianamente informada, y en Argentina el 90% es medianamente informado o más, sabía que estábamos en una situación de crisis, donde el apoyo norteamericano era fundamental, y además ya tenían conciencia del triunfo peronista en las elecciones justamente de septiembre, por lo cual mucha más gente fue a votar
a pesar de que todavía hay un porcentaje alto de argentinos que no votan por la decepción de los cuadros políticos, ¿no? Pero bueno, eso es más, leyendo a Tayana, que era el candidato a diputado primero, el candidato a diputado por la fracción kirchnerista peronista, él dijo, nunca nos votaron tanto los peronistas, pero no alcanzó. O sea, hizo mención de que del año 2005 nunca el peronismo había sacado tantos votos. Esto es importante rescatarlo porque a ese aumento de votos del propio peronismo se le contrapuso, digamos, la negación de un porcentaje de la sociedad que no quiere saber más nada con la historia kirchnerista, no quiere saber más nada con una expresidente bailando en el balcón. Creo que produce mucho rechazo en los que no la siguen abiertamente. Y bueno, la respuesta fue la que vos sabés y toda tu audiencia lo sabe. Pero no hay un solo factor, hay muchos factores. Primero, responder a la situación, al resultado de septiembre. Segundo, el nivel de crisis económica en el cual si Estados Unidos no seguía apoyando a Argentina, todo individuo sabía que íbamos a terminar en un crack. Y tercero, porque hay un sector de la sociedad absolutamente distinto a lo que nos formamos nosotros los veteranos e incluso parte de tu propia generación. Hay una mirada del mundo, hay una mirada de la realidad que no pasa por los cánones tradicionales con los cuales nosotros nos hemos desarrollado. Me refiero a nosotros, el conjunto de la sociedad Sí. mayor de 40 años. Entonces, la mirada de ellos, de los menores de 40 años, es muy distinta. Es una mirada mucho menos, digamos, afincada en lo nacional para dar valores a cuestiones de cambio del mundo, una filosofía de estar acá pero estar en el mundo. Entonces determinados patrones, digamos, de valores que nosotros teníamos, no lo tienen otros, por supuesto, y eso aflora. Entonces, para ellos, Milei significa una ruptura. Y lo que quieren es la ruptura. Muy vago, pero quieren la ruptura. Entonces, apoyan a un gobierno que demostró que su política económica era un fracaso, a pesar de toda la verborragia, porque si no lo ayuda Estados Unidos y el Fondo Monetario, estaríamos bajo guerra. Pero eso es una anécdota para ese sector de la sociedad. Ellos, si le ayuda a Estados Unidos, quien le ayuda, no importa. Lo que quieren es el cambio, un cambio distinto. ¿Qué quiere decir esto? No quieren saber más nada con los discursos tradicionales de los políticos de Argentina. ¿Soy claro? Correcto, correcto. Evidentemente quedó demostrado en lo que ha sido esta elección. Para mí, dentro de mi lectura, es que no ha quedado una opción para que haya una moderación de centro, ¿no? Porque ese intento que fue Provincias Unidas de tratar de ir por el carril del centro, evidentemente no obtuvo el acompañamiento que se esperaba. Evidentemente, para mí hay una clara polarización entre un gran sector de la población que es antiperonista, si se podría decir, con otro sector que se unió, que es el que ya no quiere la vieja política, ¿no? Ahora, del otro lado hay un sector que siempre está vigente, que es justamente el peronismo, que hoy se encuentra en una situación bastante delicada, ¿no? ¿Piensa usted, profe, que todo esto que ha sucedido en esta polarización le permite al peronismo volver a reunirse, volver a rearmarse más allá de sus internas, o lo termina debilitando? Para que se vuelva a fortalecer necesita renovar sus cuadros. En la medida que los cuadros que aparecen son los que han sostenido un discurso de derrota, un discurso de retroceso, un discurso proinflacionario, un discurso que ha dejado a la gente sin respuesta, que le ha matado sus ilusiones. Y no se va a reforzar, no va a morir, es demasiado fuerte para morir, pero de ahí a hacer una opción, no hay una propuesta. Ellos mismos, los más lúcidos de los cuadros de la conducción peronista, los más lúcidos,
lo dicen claramente, tenemos que encontrar un mecanismo de dar una respuesta diferente. No podemos dar las respuestas que han fracasado y que la gente en su mayoría sabe que han fracasado y no nos van a apoyar. O sea, esa certidumbre muchos lo tienen. Ahora, de ahí a la capacidad de reformular, conducir, liderar, y es un camino duro. Hay una situación que se pudo percibir justamente en estas elecciones, que fue el gran desencanto, ¿no? Evidentemente quedó demostrado que la gente cada vez se empieza a alejar más de la idea de que ir a votar le puede llegar a resolver o solucionar los problemas que hace rato vienen enfrentando. Vemos este descenso hace tiempo, lo hemos hablado en cada una de las columnas. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? ¿Esto va a seguir descendiendo? Mira, en primer lugar hay que ver qué pasa con las políticas de Milei. Las políticas de Milei se parecen mucho a la de Carlos Menem Cavallo, con una situación estructural más débil, endeudados. Con el apoyo de Estados Unidos podría reforzar la estabilidad, pero como modelo económico no tiene mucha proyección para el conjunto de la sociedad, sí para una minoría. Uh-huh. Así que la deriva que puede tener este gobierno es imprevisible. Por otro lado, digamos, al ser imprevisible, ¿qué no puede salvar? Las grandes cosechas, precios altos de los commodities y el desarrollo de la minería y el petróleo. Pero no le va a llegar a la gente con esta política. No le va a llegar al conjunto. Por eso hablé de que en realidad, cuando vos hiciste la pregunta anterior, hay un gran cambio en la sociedad. La sociedad quiere cambiar y este señor Milei le sirve para eso. No tengo otra apreciación, más allá de los fanáticos de él, que son pocos en realidad, porcentualmente. Pero entonces, si la previsión que yo hago es de que esta política económica está agotada en sí misma, las consecuencias son imprevisibles. No se puede prever. En Argentina 2 años es una enormidad, ¿no? Sí, ahora, tiempo. ¿Por qué los partidos del centro o los que trataron de ser el centro no tuvieron las posibilidades que creían? Porque está planteado en términos de negocio político la oposición entre las dos fracciones. Al peronismo le conviene que aparezca un Milei, porque el Milei le da fuerza a ellos al tomarlos como centro de la oposición. Si no, estarían más débiles todavía, ¿no? Entonces, eso ha frenado la posibilidad que se reflejó en Provincias Unidas, pero no se sabe a futuro. Todo depende, porque vamos a suponer que a Milei le vaya muy bien. Bueno, en ese caso la fortaleza de la derecha, la fortaleza de su discurso va a ser cada vez más fuerte. Pero si le va mal y la gente no quiere volver al peronismo, aparecen otras posibilidades. Entonces es difícil prever en un país que ha perdido el norte, que no confía en la dirigencia política, qué es lo que va a suceder. Y las elecciones fue una prueba. Nadie esperaba la respuesta masiva a favor del mileísmo, nadie, absolutamente nadie. Me he cansado de leer fuente extranjera, fuente nacional, ninguno. Evidentemente fue sorpresivo. Ahora, profe, recién usted mencionaba esto, ¿no? De estas generaciones hay un cambio, ¿no? Que ya no son las mismas generaciones que fuimos creciendo, ¿no? Con este armado político en la República Argentina, luego de la llegada o el regreso de la democracia. Y pienso, ¿no? Yo soy de la generación que vio todo el gran desastre económico que dejó las políticas del gobierno menemista, que terminó estallando en aquel 2001, ¿no? Pero fue todo un desenlace de lo que fueron las políticas menemistas allá en los inicios de los años 90. Pienso, ¿qué pasa con ese público o esa gente o ese votante que sabe qué fue lo que pasó, que entendió, o creo que entendió qué fue lo que pasó en el menemismo y que ve que se repite acá? ¿Hay una especie de validación nuevamente con eso que sucedió? ¿O es una falta de memoria? ¿O es una falta de rever justamente esa historia económica, política del inicio de los 90?
Ahí, muy interesante el tema que vos tocas, muy interesante para tu audiencia, para vos, para todos. En realidad es un tema de un corrimiento a la derecha de la sociedad argentina. Ujú. La memoria sobre Menem es una memoria difusa, ¿no? Salvo los preocupados y ocupados porque han sido muy dañados por esa política, pero el conjunto de la sociedad no tiene esa memoria que vos exiges. Y además hay otra cosa que me parece fundamental, que no lo mencioné en la anterior, pero que tiene a cabo por qué se sostuvo Menem tanto tiempo. Claro. La gente necesita la estabilidad, Bruno. Ujú. Acá está claro. A Menem le votaron en el 95 y 2 años después estaba casi en el suelo, digamos, por las revueltas y las elecciones de 97. Y ganó en el 95. Porque la gente vota la estabilidad. Es muy difícil, eso no lo entendió el peronismo. No sé qué entendió en realidad. La estabilidad es fundamental para el ciudadano, para el empresario, para el que anda de a pie, para los más pobres. Es fundamental, porque no se puede vivir con la inflación. Bueno, Menem les dio estabilidad y eso hizo a su gran, al 1-1, que era una política que iba a terminar fundiendo al país y generando absolutamente una cantidad de pobres mayores imprevisibles. Esto es lo mismo, pero eso la gente no tiene la gimnasia para verlo, porque la educación nuestra es una educación muy disciplinaria y no crítica, no nos educan con el pensamiento crítico para poder evaluar. El ciudadano, estoy hablando a todo nivel social, Correcto, sí, sí, vive sí. el día a día, ¿no? Entonces, no le podemos prever, decir, usted no prevé que esto se va a quebrar, que esto va a significar una mayor dependencia de Estados Unidos y que eso no es gratis y que todo lo que no es gratis lo paga el conjunto de la sociedad. No estamos formados para eso, lamentablemente. Y lo que debería estar formado para eso, que es la dirigencia política, es no creíble. ¿Te das cuenta del problema? Los referentes no son creíbles. Y la gente no está en condiciones de poder prever lo que puede pasar con una política económica. Sí está en condiciones de decir, a mí la estabilidad me sirve. ¿Se entiende? Correcto, correcto. Ahora, profe, esta irrupción del gobierno de los Estados Unidos en el armado político, ¿por qué no? Y económico de la República Argentina, evidentemente va a tener una clara influencia de acá hasta el fin, por lo menos, de este primer mandato de Javier Milei. En un hipotético escenario de cambios que se puedan llegar a dar, ¿cuánto más puede llegar a permanecer esa política estadounidense dentro de la política argentina? Si hay un cambio de gobierno, si hay un cambio de gestión, ¿esa política ya queda en la República Argentina? Es un virus inoculado que tenemos ya en nuestra soberanía política y económica? ¿O puede llegar a haber un cambio en el caso de que ya Javier Milei no siga en la continuidad del gobierno? Soberanía política y económica es justamente uno de los valores que no están en la conciencia de ese sector que pide el quiebre del discurso histórico tradicional. Eso lo tienes vos y muchísima gente que se ha formado en otras etapas de desarrollo histórico nuestro. Pero acá hay un problema serio. Primero, Trump, ¿hasta qué punto es confiable? Primera pregunta. Hoy salió a favor de la Argentina. Trump es un negociante, va a pedir de todo. Bien, Milei puede decir que sí a todo, pero el próximo gobierno, si no es él, va a significar una nueva ruptura. ¿Sabés cuántas rupturas ha tenido Argentina? Todas. El Estado argentino es una anomia, es una tendencia a la destrucción. Acabo de escribir un artículo a mi venida que se llama Argentina un estado a la deriva. ¿Por qué un estado a la deriva? Porque permanentemente estamos cambiando políticas y permanentemente ese cambio de político lo único que logra es que haya más pobreza, más indigencia y menos esperanza en el conjunto de la sociedad. No hablo de un sector minoritario que estas situaciones le acrecen sus posibilidades. ¿Se entiende eso? Correcto,
correcto. Bueno, ¿Seguro? sí, completamente, profe. Insisto que creo que todo esto Pero como... voy a lo siguiente, Sí, voy a lo siguiente. Milei rompe absolutamente todo lo que pretendía el peronismo. Lo que pretendía el peronismo estaba mal y mal hecho, pero sí, rompe, da un giro total, ¿se entiende? correcto. O sea que pone al país de cabeza nuevamente. No es la primera vez que ocurre, viene ocurriendo siempre. No hay ninguna posibilidad de acordar políticas concertadas pensando en el futuro. Mientras esta sociedad no genere la posibilidad de concertar políticas donde una gran parte estemos de acuerdo para seguirlas desarrollando en el futuro, bueno, la situación del país se va a seguir agravando, más allá de sectores determinados. Si usted está en la minoría, es posible que usted esté aplaudiendo este gobierno y hace muy bien en aplaudirlo, pero si usted no está en la minería o en el petróleo, dudo mucho que se lo pueda aplaudir, ¿no? Y hablemos del sector de turismo, por decirte un ejemplo. Correcto, correcto. Yo creo que como lo mencionábamos recién, todo esto lo vamos a ver como sucedió con el gobierno menemista, ¿no? Con los años pudimos ver el efecto que causó las políticas y la aplicación justamente de esas políticas en la República Argentina, que con el paso del tiempo empezó a mostrar justamente el efecto que tuvo. Veremos qué es lo que pasa también con el paso de estos años. Perdón, te corté mal. No, No, digo lo que que te veremos qué quería es lo que decir pasa era con estos efectos. Sí, lo que pasa es que la gente no podía prever. ¿Cuándo se insubordina a la gente a Menem? Cuando el costo de la desocupación se hace brutal y los sectores de menos recursos empiezan a retroceder el mayor porcentaje y ahí pierden las elecciones del 97 y empieza una ola de huelgas que no la había tenido en toda su primera etapa. ¿Por qué? Porque hay el valor de pensar que se vive en un país normal con la estabilidad es muy fuerte, pero la estabilidad requiere políticas conducentes al crecimiento. Si no hay políticas conducentes al crecimiento, el efecto menemista se va a volver a repetir. De otra forma, por supuesto. Profe, como siempre, el agradecimiento por estos minutos, la felicidad nuestra de poder tenerlo nuevamente en esta columna y seguramente nos vamos a estar encontrando el próximo lunes. Bueno, para mí es un placer volver a esta columna, Bruno. Realmente tus preguntas y saber que hay una audiencia interesada en escuchar estos diálogos realmente me alegra mucho y te agradezco la posibilidad. Te mando un abrazo y saludos a la audiencia. Un abrazo muy grande, profe, que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Eduardo Dalmaso, nuestro profe, haciendo este análisis sociopolítico. Bueno, justamente un resumen de lo que aconteció la semana pasada. No queríamos no pasar justamente por el análisis del profe, teniendo en cuenta que, bueno, estuvo justamente vacacionando y paseando por el viejo continente, pero su mirada la necesitábamos y queríamos que estuviese por acá en la mañana de No la ven. Eduardo Dalmaso, el profe, haciendo este repaso en este análisis sociopolítico que cada lunes traemos nosotros aquí a la mañana de No la ven por la Casa del Rock Argentino.